Audiolibro La Doctrina Secreta, tomo 4, sección 7. Enoichion Enoch. La historia de la evolución del mito satánico no sería completa si omitiésemos observar el carácter del misterioso y cosmopolita Enoch, diversamente llamado Enos, Anoch y finalmente Enoichion por los griegos. De su libro fue de donde los escritores cristianos primitivos tomaron sus primeras nociones de los ángeles caídos. El libro de Enoch se ha declarado apócrifo, pero ¿qué es un apócrifo? La etimología misma de la palabra muestra que es sencillamente un libro secreto, esto es, que pertenecía al catálogo de las bibliotecas de los templos bajo la guarda de los hierofantes y sacerdotes iniciados, y que no fue destinado jamás para el profano. Apócrifo viene del verbo cripto, entre paréntesis, cryptu, ocultar. Durante edades el Enoichion, el libro del vidente, fue conservado en la ciudad de las letras, entre comillas, y obras secretas, la antigua Kirjat Seper, más tarde, Debir. Nota al pie, véase Josué 15,15. Algunos de los escritores interesados en el asunto, especialmente los masones, han tratado de identificar a Enoch con Tot de Memphis, el Hermes griego y hasta con el Mercurio latino. Como individuos, todos estos son distintos uno de otro. Profesionalmente, entre paréntesis, si podemos emplear esta palabra tan limitada ahora en su sentido, fin de paréntesis, todos pertenecen a la misma categoría de escritores sagrados, de iniciadores y recopiladores de sabiduría oculta y antigua. Los que en el Corán, nota al pie, Surat 19, fin de nota al pie, se llaman genéricamente los Edris o, entre comillas, sabios. Los iniciados llevaban en Egipto el nombre de Tot, el inventor de las artes y de las ciencias, de la escritura o de las letras, de la música y astronomía. Entre los judíos, Edris se convirtió en Enoch, el cual, según Bar Hebraeus, fue el primer inventor de la escritura, de los libros de las artes y de las ciencias, y el primero que redujo a un sistema el progreso de los planetas. Nota al pie, véase Mackenzie Royal Masonic Cyclopedia sub voce, entre comillas, Enoch. Fin de nota al pie. En Grecia fue llamado Orfeo, cambiando así de nombre en cada nación, estando el número 7 relacionado con cada uno de estos iniciadores. Nota al pie. Canoch o Janoch o Enoch esotéricamente significa el iniciador y maestro, así como Enos, el hijo del hombre, véase Génesis 4:26. Relacionado con cada uno de estos iniciadores primitivos, así como el número 365 de los días del año. Astronómicamente, esto identifica la misión, el carácter y el cargo sagrado de todos estos hombres, aunque ciertamente no sus personalidades. Enoch es el séptimo patriarca. Orfeo es el poseedor de Formix, la lira de 7 cuerdas, que es el séptuple misterio de la iniciación. Tot, con el disco solar de 7 rayos sobre sus cabezas, viaja en el barco solar, entre paréntesis los 365 grados, aumentando cada 4 años un día, año bisiesto. Finalmente, Tot Lunus es el dios septenario de los 7 días o la semana. Esotéricamente y espiritualmente, Enoichion significa el vidente del ojo abierto. La historia acerca de Enoch referida por Josefo, a saber, que había ocultado sus preciosos rollos o libros bajo los pilares de Mercurio, o Set, es la misma que se cuenta de Hermes, el padre de la sabiduría, que ocultó sus libros de sabiduría bajo una columna, y luego, descubriendo las 2 columnas de piedra, encontró la ciencia escrita en ellas. Sin embargo, Josefo, a pesar de sus constantes esfuerzos en pro de la inmerecida glorificación de Israel,
y aunque atribuye esa ciencia o sabiduría al Enoc judío, no Israel, y no obstante hace historia. Habla él de estas columnas como existiendo todavía en su tiempo. Nota al pie. De Mirville des Sprits 3,70. Fin de nota al pie. Nos dice que fueron construidas por Set, y así puede haber sido, aunque ni por el patriarca de este nombre, el fabuloso hijo de Adán, ni por el dios de la sabiduría egipcio, Tet, Set, Tot, Tat, Sat, el último Sat-An, o Hermes, los cuales son todos uno, sino por los hijos del dios serpiente o hijos del dragón, nombre bajo el cual eran conocidos los hierofantes de Egipto y Babilonia antes del diluvio, como lo fueron sus antepasados los atlantes. Lo que Josefo, por tanto, nos dice, exceptuando la aplicación que hace de ello, debe ser verdad alegóricamente. Según su versión, las dos famosas columnas estaban enteramente cubiertas de jeroglíficos, los cuales, después de su descubrimiento, fueron copiados y reproducidos en los lugares más recónditos de los templos secretos de Egipto, y se convirtieron así en la fuente de su sabiduría y conocimientos excepcionales. Estas dos columnas, en todo caso, son los prototipos de las dos tablas de piedra, talladas por Moisés por orden del Señor. De aquí que al decir que todos los grandes adeptos y místicos de la antigüedad, tales como Orfeo, Hesíodo, Pitágoras y Platón, obtuvieron los elementos de su teología de aquellos jeroglíficos, tenga razón en un sentido y cometa un error en otro. La doctrina secreta nos enseña que las artes, las ciencias, la teología y especialmente la filosofía de todas las naciones que precedieron al último diluvio universalmente conocido, pero no universal, habían sido registradas ideográficamente de los anales orales primitivos de la cuarta raza, la cual los había heredado de la primitiva tercera raza raíz, antes de la caída alegórica. De aquí también que las columnas egipcias, las tablas y hasta la piedra blanca de pórfido oriental de la leyenda masónica, la cual Enoc ocultó antes del diluvio en las entrañas de la tierra, temiendo que los verdaderos y preciosos secretos se perdiesen, fuesen simplemente copias más o menos simbólicas y alegóricas de los anales primitivos. El libro de Enoc es una de tales copias y además es un compendio caldeo muy incompleto. Como ya se ha dicho, Enochion significa el griego ojo interno o el vidente. En hebreo, con la ayuda de puntos masotéricos, significa el iniciador e instructor, entre paréntesis, KRNC. Enoc es un título genérico y además su leyenda es la de otros varios profetas, judíos y paganos, con diferencias de detalles recogidos, siendo la forma fundamental siempre la misma. Elías es también llevado vivo al cielo y el astrólogo de la corte de Isdubar, el Geabani caldeo, es igualmente elevado al cielo por Dios Gea, que era su patrón, como Jehová lo era de Elías, cuyo nombre significa en hebreo Dios Ja, Jehová, entre paréntesis, Hila. Nota al pie, Des Sprits, tomo 3, página 71. Nota al pie, Mackenzie ob sit sub voce. Fin de nota al pie. Y también de Elihu, que tiene el mismo significado. Esta clase de muerte fácil o eutanasia tiene un sentido esotérico. Simboliza la muerte de cualquier adepto que ha alcanzado el poder y el grado, así como la purificación que le permite morir, entre comillas, en el cuerpo físico y seguir empero viviendo una vida consciente en su cuerpo astral. Las variaciones sobre este tema no tienen fin, pero el significado secreto es siempre el mismo. La expresión de Pablo, nota al pie, Hebreos 11,5, fin de nota al pie, de que, entre comillas, que él no vería la muerte, fin de comillas, ut non videret mortem. Tiene por tanto un sentido esotérico, pero nada de sobrenatural. La maltrecha interpretación que se da a algunas alusiones bíblicas al efecto de que Enoc, cuya edad igualaría a la del mundo, del año solar de 365 días, compartía con Cristo y el profeta Elías los honores y la dicha del último advenimiento y de la destrucción del anticristo.
Nota al pie, Des Esprits, tomo 3, página 71. Fin de nota al pie. Significa esotéricamente que algunos de los grandes adeptos volverán en la séptima raza, cuando todo error haya sido desvanecido y el advenimiento de la verdad sea proclamado por aquellos Shishta, los santos hijos de la luz. La Iglesia latina no es siempre lógica ni prudente. Declara apócrifo el libro de Enoch y ha ido hasta pretender por medio del cardenal Cayetano y otras lumbreras de la Iglesia la repudiación del canon del mismo libro de Judas, quien por otra parte, como apóstol inspirado, hace citas del libro de Enoch, que se considera como una obra apócrifa, santificándolo de este modo. Afortunadamente algunos de los dogmáticos percibieron el peligro a tiempo. Si hubiesen aceptado la decisión de Cayetano, se hubieran visto obligados a rechazar también el cuarto evangelio, pues San Juan toma literalmente de Enoch toda una sentencia que pone en boca de Jesús. Nota al pie, véase el incidente de los ladrones y bandidos, página 41, supra. Ludolf, el padre de la literatura etíope, encargado de investigar los diversos manuscritos enoquianos presentados por Pereisk, el viajero de la biblioteca Mazarine, declaró que sí, entre los absinios no podía haber ningún libro de Enoch. Investigaciones y descubrimientos posteriores echaron por tierra esta afirmación demasiado dogmática, como todos saben. Bruce y Ruppel encontraron el libro de Enoch en Abisinia y lo que es más, lo trajeron a Europa unos años después, y el obispo Lawrence lo tradujo. Pero Bruce despreciaba su contenido y se burlaba de él, como hicieron todos los demás hombres de ciencia. Declaró él que era una obra gnóstica referente a la época de los gigantes que devoraban hombres y que tenía una gran semejanza con el Apocalipsis. Nota al pie, de Mirville y Biden, página 73. Fin de nota al pie. Los gigantes, entre signos de exclamación, otro cuento de hadas. Pero no fue esta, sin embargo, la opinión de todos los mejores críticos. El doctor Hannenberg coloca el libro de Enoch en el mismo lugar que el libro tercero de los Macabeos, a la cabeza de la lista de aquellos cuya autoridad se halla más cerca a la de las obras canónicas. Nota al pie y Biden, página 76. Fin de nota al pie. Verdaderamente, entre comillas, cuando los doctores no están de acuerdo. Como de costumbre, sin embargo, todos tienen razón y todos se equivocan. El aceptar a Enoch como un carácter bíblico, como una persona sola viva, es lo mismo que aceptar a Adán como el primer hombre. Enoch fue un término genérico aplicado a docenas de individuos en todos tiempos y épocas y en toda raza y nación. Esto puede inferirse fácilmente del hecho de que los antiguos talmudistas y los maestros de midrashismo no están generalmente de acuerdo en sus opiniones sobre Hanoc, el hijo de Yered. Algunos dicen que Enoch fue un gran santo amado de Dios y, entre comillas, llevado vivo al cielo. Esto es, que alcanzó Mukti o el Nirvana en la tierra, como lo hizo Buda y lo hacen otros aún. Y otros sostienen que fue un brujo, un mago malvado. Esto muestra que Enoch, entre comillas, o su equivalente, era un término aún en los días de los últimos talmudistas que significaba, entre comillas, vidente, adepto de la sabiduría secreta, etc., sin ninguna especificación del carácter del portador del título. Josefo, hablando de Elías y de Enoch, nota al pie, Antiquies 9,2, fin de nota al pie, observa que está escrito en los libros sagrados que desaparecieron ellos, entre corchetes Elías y Enoch, pero de modo que nadie sabía que hubieran muerto. Lo cual significa sencillamente que habían muerto en sus personalidades, como mueren los yogis hasta hoy en la India, y aún algunos monjes cristianos para el mundo. Desaparecieron ellos de la vista de los hombres y murieron en el plano terrestre, hasta para sí mismos. Esto parece un modo figurado de hablar, pero sin embargo es literalmente verdad.
A continuación se introduce una imagen en la cual hay dos triángulos entrelazados. En el centro del triángulo hay una cabeza humana, que en su cima tiene un águila con una corona. A su izquierda tiene un becerro y a su derecha un león. En la cima del triángulo superior, a un costado dice Ado y en el otro costado dice Nai. Entre comillas, Hanok comunicó a Noé la ciencia del cálculo astronómico y del cómputo de las estaciones. Fin de comilla. Dice el Pirká de Midrash, nota al pie, capítulo 8. Fin de nota al pie. Atribuyendo R. Eliezer a Enoc lo que otros atribuyeron a Hermes Trismegisto, pues los dos son idénticos en su sentido esotérico. En este caso, entre comillas, Hanok y su sabiduría, fin de comillas, pertenecen al ciclo de la cuarta raza Atlante. Nota al pie. El Zohar dice, Hanok tenía un libro que era uno con el libro de las generaciones de Adán. Este es el misterio de la sabiduría. Fin de nota al pie. Y Noé al de la quinta. Nota al pie. Noé es heredero de la sabiduría de Enoc. En otras palabras, la raza quinta es la heredera de la cuarta. Fin de nota al pie. En este sentido, ambos representan razas raíces, la presente y la que le precedió. En otro sentido, Enoc desapareció, se fue con Dios y no existió más porque Dios se lo llevó, refiriéndose la alegoría a la desaparición del conocimiento sagrado y secreto de entre los hombres, pues, entre comillas, Dios, fin de comillas, abre paréntesis, o Java Aleim, los altos hierofantes, los jefes de los colegios de sacerdotes iniciados. Fin de paréntesis. Nota al pie, véase Isis sin velo 1, 575 y siguientes, edición inglesa. Fin de nota al pie, se los llevaron consigo. En otras palabras, los Enoc o los Enoichions, los videntes y su conocimiento y sabiduría, confináronse estrictamente a los colegios secretos de los profetas, para los judíos y a los templos para los gentiles. Enoc, interpretado con solo la ayuda de la clave simbólica, es el tipo de la naturaleza doble del hombre, espiritual y física. Por esto ocupa el centro de la cruz astronómica, según la presenta Eliphas Levi, tomada de una obra secreta que es una estrella de 6 puntas, el Adonai. En el ángulo superior del triángulo superior está el águila, en el ángulo inferior izquierdo está el león, en el de la derecha el toro, mientras que en el toro y el león, sobre ellos y debajo del águila, está la faz de Enoc o del hombre. Nota al pie. Véase ilustración de Isis sin velo 2, 452, edición inglesa. La hemos incluido en esta edición para mayor comodidad del investigador. Nota del escritor. Ahora bien, las figuras del triángulo superior representan a las 4 razas, omitiendo la primera, los chayas o sombras, y el hijo del hombre. Enos o Enoc está en el centro, colocado entre la cuarta y quinta razas, pues representa la sabiduría secreta de ambas. Estos son los 4 animales de Ezequiel y del Apocalipsis. Este doble triángulo que en Isis sin velo se presenta frente al Ardhanari, Indo, es con mucho el mejor, pues en este último están simbolizadas solamente las 3 razas históricas para nosotros. La tercera, la andrógina, por Ardhanari, la cuarta por el fuerte y poderoso león, y la quinta, la aria, por lo que es su símbolo más sagrado hasta hoy, el toro y la vaca. Un hombre de vasta erudición, un sabio francés, M. de Sacy, encuentra varias declaraciones de lo más singulares en el libro de Enoc, dignas del más serio examen. Dice, por ejemplo, el autor, entre corchetes Enoch, hace constar el año solar de 364 días y parece conocer periodos de 3, de 5 y de 8 años seguidos, de 4 días suplementarios, que en su sistema parecen ser los de los equinoccios y solsticios. Nota al pie,
Véanse las críticas de Danielo sobre De Sacri en Anales de la Filosofía, página 393, artículo 2. Fin de nota al pie. A lo cual más adelante añade: solo veo un medio de excusarlos, entre corchetes, estos absurdos, entre comillas, fin de corchetes, y es el de suponer que el autor explique algún sistema fantástico que pueda haber existido antes que el orden de la naturaleza hubiese sido alterado en la época del diluvio universal. Nota al pie: Des Esprits, tomo 3, páginas 77 y 78. Fin de nota al pie. Eso es precisamente, y la doctrina secreta enseña que este, entre comillas, orden de la naturaleza fue así alterado, como también la serie de las humanidades de la tierra, pues según el ángel Uriel dice a Enoc: mira, te he mostrado todas las cosas, oh Enoc, y todas las cosas te he revelado. Tú eres el sol, la luna y los que conducen las estrellas del cielo, los cuales hacen que se repitan todas sus operaciones y estaciones. En los días de los pecadores, los años se acortarán, la luna cambiará sus leyes. Nota al pie, capítulo 29, capítulo LXX1X, traducción de Lawrence. Fin de nota al pie. En aquellos días, también años antes del gran diluvio que hizo desaparecer a los atlantes y cambió la faz de toda la tierra, entre paréntesis, porque la tierra o su eje se inclinó, fin de paréntesis, la naturaleza geológica, astronómica y cósmicamente en general no podía ser la misma precisamente porque la tierra se había inclinado. Citando de Enoc: y Noé gritó con amargura: óyeme, 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 3 veces, y dijo: la tierra trabaja y se estremece con violencia. Seguramente pereceré con ella. Nota al pie, y vida en capítulo LX1.5. Fin de nota al pie. Lo cual, dicho sea de paso, se parece a una de las muchas, entre comillas, contradicciones que se ven en la Biblia cuando se lee literalmente, pues esto es, cuando menos, un temor bien extraño en uno que había encontrado gracia a los ojos del Señor y se le había dicho que construyera un arca. Pero aquí vemos al venerable patriarca expresando tanto temor como si en lugar de amigo de Dios fuese uno de los gigantes condenados por la deidad encolerizada. La tierra se había ya inclinado. El diluvio solo era simplemente cuestión de tiempo, y sin embargo Noé parece ignorar que ha de salvarse. El cumplimiento de un decreto había a la verdad llegado. El decreto de la naturaleza y de la ley de evolución, de que la tierra cambiase su raza y que la cuarta raza fuera destruida para hacer sitio a una mejor. El Manvantara había alcanzado su punto de vuelta de 3,5 rondas, y la humanidad física gigantesca había alcanzado el punto culminante de la materialidad grosera. De ahí el versículo apocalíptico, que habla del mandamiento emitido de su destrucción, comillas, para que tuviese lugar su fin, fin de comillas, el fin de la raza, pues ellos conocían, entre corchetes, verdaderamente, todos los secretos de los ángeles, todos los poderes secretos y opresores de los satanes, y todos los poderes de los que ejercen la hechicería, así como también de los que hacen imágenes fundidas en toda la tierra. Nota al pie y Viden Locksit 5,6. Fin de nota al pie. Y ahora una pregunta natural. ¿Quién pudo informar al autor apócrifo de esta poderosa visión, y aquí no importa la época que se le asigne antes del tiempo de Galileo, de que la Tierra podía ocasionalmente inclinar su eje? ¿De dónde pudo sacar tales conocimientos astronómicos y geológicos si la sabiduría secreta en cuyas fuentes habían bebido los antiguos rishis y Pitágoras es solo una fantasía, una invención de tiempos posteriores? ¿Leyó Enoc, quizá proféticamente, en la obra de Federico Klee sobre el diluvio, las líneas que siguen? La posición del globo terrestre respecto del Sol ha sido evidentemente en los tiempos primitivos distinta de lo que es ahora,
y esta diferencia debe haber sido causada por un desplazamiento de eje de rotación de la Tierra. Esto nos hace recordar la declaración anticientífica que hicieron los sacerdotes egipcios a Heródoto, a saber, que el Sol no se había levantado siempre donde ahora se levanta, y que en tiempos pasados la eclíptica había cortado al ecuador en ángulos rectos. Nota al pie. Bailey, Astronomic Ancien 1, 203 y 2, 216, Des Spritz, tomo 3, página 79. Fin de nota al pie. Hay muchos de estos, entre comillas, dichos obscuros, esparcidos por los Puranas, la Biblia y otras mitologías, y para los ocultistas ellos ponen de manifiesto dos hechos. A. Que los antiguos conocían tan bien, y quizá mejor que los modernos, la astronomía, la geognosia y la cosmografía en general. Y B. Que el modo de conducirse del globo ha variado más de una vez desde el estado primitivo de las cosas. Así Jenofantes asegura en alguna parte bajo la fe ciega de su religión, entre comillas ignorante, que enseñaba que Faetón, en su deseo de aprender la verdad oculta, hizo que el Sol se desviase en su curso natural, que el Sol se volvió hacia otro país, lo cual es un paralelo algo más científico, sin embargo, ya que no tan temerario, de lo de Josué, parando por completo el curso del Sol. No obstante, ello puede explicar la enseñanza de la mitología del norte, de que antes del factual orden de cosas, el Sol se levantaba al sur, al paso que colocaban la zona frígida, Jerus Coven, al este, mientras que ahora está al norte. Nota al pie, Des Spritz, tomo 3, página 80. Fin de nota al pie. El libro de Enoch es, en una palabra, un resumen, un compendio de los principales rasgos de la historia de la tercera, cuarta y quinta razas, unas poquísimas profecías de la presente época del mundo, un largo resumen retrospectivo, introspectivo y profético de sucesos universales y completamente históricos, geológicos, etnológicos, astronómicos y psíquicos, con un toque de teogonia de los anales antediluvianos. El libro de este personaje misterioso es mencionado y citado muchas veces en Pistis Sophia y también en el Zohar y en su Midrashim más antiguo. Orígenes y Clemente de Alejandría lo tenían en muy alta estima. Por tanto, el decir que es una falsificación post-cristiana es decir un absurdo y hacerse culpable de anacronismo, pues Orígenes, entre otros, que vivió en el siglo II de la era cristiana, lo menciona como obra venerable y antigua. El nombre secreto y sagrado y su potencia están bien y claramente descritos en el antiguo libro, aunque de modo alegórico. Desde el capítulo 18 al 50, las visiones de Enoch son todas descriptivas de los misterios de la iniciación, uno de los cuales es el valle ardiente de los ángeles caídos. Quizás tuvo San Agustín mucha razón al decir que la Iglesia rechazaba el libro de Enoch de su canon, a causa de su gran antigüedad. Ob Mimian Antiquitatem. Nota al pie. The City of God 15,23. Fin de nota al pie. No había lugar dentro de los límites de 4004 años antes de Cristo asignados al mundo desde su creación para los sucesos que en él se mencionan. Fin de la sección 7.